corazón es tu morada, y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Amados hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto y un honor poder saludarles a través de este medio. En este discipulado que inicio el día de hoy, tengo el privilegio y la gran responsabilidad de aperturar este discipulado, el cual hemos titulado Atesorando las enseñanzas del Maestro. Es una gran responsabilidad. Quiero agradecer a Dios la encomienda y a nuestros pastores por la confianza que depositan en mí y en mis hermanos que en lo subsecuente irán exponiendo la palabra de Dios. En esta entrega vamos a exponer Atesorando las enseñanzas del Maestro con el subtema el perdón, un tema hermoso y un tema clave en la vida cristiana. Es muy importante que prestemos toda nuestra atención y nos dispongamos a aprender y a ser edificados con este tema y los que siguen. Permítame poner esto en manos de Dios y que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, nos edifique en este nuevo discipulado. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador, encomiendo a ti, Señor, este proyecto, este nuevo discipulado, Señor. Me pongo completamente en tus manos, Señor, clamando y suplicando a ti, bendito Padre, que tu palabra sea expuesta, Señor, como tú me has hecho sentir, Señor, como tú me has guiado en el estudio, Padre, pidiéndote que la palabra transforme, Señor, a quien tenga que transformar, que la palabra sea recibida por quien la tenga que recibir. Sabemos que no volverá vacía, Señor. Me pongo completamente en tus manos y en la guianza de tu Espíritu Santo, reconociendo, Señor, que soy nada ante la majestad de tu palabra, Señor, ante lo grande de tu palabra. Te suplico, Señor, me uses, Padre, como un instrumento de bendición y edificación para tu pueblo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, y en el nombre de Jesús queda excluida toda trampa, oposición y engaño del enemigo, Padre. En tu nombre, Jesucristo, amén y amén. Amados hermanos, vamos a dar inicio. Pastores, muchas gracias por esta encomienda. Lo haré de una manera diligente, de una manera responsable, pero sobre todo con temor de Dios. Como comenté hace un momento, amados, para mí es un alto honor poder aperturar este discipulado, pero no solo aperturarlo, sino que clamo a Dios para que seamos edificados y practicantes de lo que aprendamos de cada uno de los expositores. Es de suma importancia tener en cuenta que como cristianos somos seguidores de Cristo, pero también de su palabra, pero también de sus mandamientos, pero también de su ejemplo, pero también de sus enseñanzas. Y aquí es donde vamos a, ¿cómo explicarlo? Aquí es donde vamos a desnudar nuestra alma delante de Dios. Y en introspectiva, es decir, cada uno en nuestro interior, vamos a ser realistas y maduros para saber si realmente queremos seguir su ejemplo. Seamos maduros para ver si realmente queremos seguir su ejemplo con carácter cristiano. Es un tema de madurez, es un tema de carácter. Y aquí los humildes sabrán si es falsa humildad o un verdadero carácter cristiano. Pues aunque parece ficción, de verdad te lo digo, amado hermano, hermana, aunque parece ficción, aún hay personas que dicen, si no expone el pastor, no hay nada que aprender a los diáconos. Si está exponiendo el hermano Fer, no tengo nada que aprender. Si está exponiendo el hermano tal, no siento que me edifique. Si piensas de esa forma, discúlpame,
Y no te ofendas, tu humildad es falsa. Te falta carácter y te falta conocimiento de la Escritura. Pues ¿qué no sabes que está escrito que si nosotros callamos, las piedras hablarán, según Lucas 19:40? Entonces es muy importante que nuestra humildad sea desnudada delante de Dios y saber si es falsa o es verdadera al recibir la palabra, sea cual sea el mensajero. Aprovecho para pedirte que a partir de hoy no te despegues de este discipulado. Estará basado completamente en la vida, obra y ejemplo de nuestro Maestro Jesucristo. Y cada uno de mis hermanos va a exponer de una manera, estoy seguro, magistral, edificante, donde todos vamos a tener mucho que aprender. Así que, por favor, no te molestes, no me lo tomes a mal. Es muy importante que con base en su palabra sepas que si no lo hacemos nosotros, aún las piedras lo harán. Yo confío plenamente en que no soy yo quien te va a convencer, amigo o amiga, sino el Espíritu Santo que mora en ti. Es el Espíritu Santo el que redarguye, el que confronta, el que convence, el que anima, el que consuela. Y si estás aquí en línea mirando este discipulado, es porque el Espíritu Santo te ha traído hasta este momento. Vamos a escuchar qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Bueno, pues entremos en materia y atesoremos las enseñanzas del Maestro. En esta entrega, el perdón. Repite conmigo, el perdón. Y pregúntame por favor ahí en los comentarios de YouTube, pregúntame, ¿cuál perdón, Fernando? ¿A qué perdón te refieres? Y te lo digo, el perdón de nuestras ofensas. Pero antes quiero citar a nuestro mayor ejemplo en el tema del perdón, y no solo de ofensas, el perdón de pecados. Acompáñame por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 24, que a la letra dice así: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, tiene potestad para perdonar pecados. ¿Y por qué el Hijo del Hombre? ¿Por qué tiene que ver Jesucristo en el perdón de los pecados? No solamente es por la obra de la cruz del Calvario, sino porque toda ofensa, todo delito, todo pecado que cometamos es agravio contra Dios, sin importar a quién se esté ofendiendo o contra quién se esté cometiendo el pecado. Sea quien sea que ofendas, el pecado en secreto o el daño a ti mismo o el daño a tu cuerpo es ofensa contra Dios. Así que Jesucristo tiene la preeminencia en el ejemplo de perdonar. Pues en términos coloquiales, antes de ofender a cualquier persona, hemos vivido ofendiendo a Dios y Dios nos ha perdonado no 70 veces 7, quizás 700 veces 7. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como parte de una introducción a este tema, quiero hacer un bosquejo muy breve de lo grande y maravilloso que es el perdón de pecados para nosotros como ofensores. Lo voy a reestructurar, lo voy a estructurar y decir una vez más. Lo grande y maravilloso que es el perdón de pecados, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos perdona, quien nos redime. Y lo grande que es para nosotros como ofensores, como nosotros ser quienes ofenden. El propósito de Dios al perdonarnos fue, y es, y será, redimirnos de la paga del pecado. Y todos sabemos que la paga del pecado es muerte. Y nos perdonó, según las siguientes citas bíblicas. No las busques, te voy a dar solamente la base y el por qué o para qué el perdón de los pecados. Según Hechos 5:31, para exaltar como príncipe y salvador a nuestro Señor Jesucristo. Según Hechos 10:43, para que todo aquel que creyere en Jesucristo reciba perdón de pecados. Según Hechos 26:18, para que por medio de la fe en Jesucristo recibamos perdón de pecados. Y según Efesios 1:7 y Colosenses 1:14, para que por medio de la sangre de Jesús tengamos redención. Aquí en estas citas que acabo de dar, nótese que hay 4 factores imprescindibles de la redención de pecados. Número 1, exaltar a Dios.
Número 2, creer en Jesucristo. Número 3, tener fe en Jesucristo. No es lo mismo creer y tener fe. Recuerda que los demonios creen y tiemblan, pero no tienen fe. No es lo mismo. Así que el punto número 3, tener fe en Jesucristo. Y el número 4, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Recuerden, amados, que esto lo vimos en el discipulado anterior. La sangre de Cristo es lo que nos justificó. Es lo que nos hizo justicia delante de Dios. Jehová Tzidkenu, ¿recuerdas? Es la sangre del Cordero. Son 4 factores sumamente importantes. 4 puntos. No son condicionantes para el perdón de pecados. No. Son 4 factores que la Escritura marca puntualmente como parte intrínseca, es decir, incluida en una persona que ha sido redimida o perdonada. Lo voy a decir nuevamente. Son factores que están intrínsecos, incluidos en toda persona que ha sido redimida o perdonada. Esto es maravilloso, amados, porque nos da de cierta manera un termómetro para identificar tu nivel de gratitud o santidad ante el rescate que hizo de ti Jesucristo. Es como una medición de nuestra gratitud o santidad ante el rescate que hizo de nosotros nuestro Señor Jesucristo. Es decir, 4 preguntas, y con base en tus respuestas tú podrás darte una idea de en qué nivel te encuentras. Tipo, ¿le alabas de corazón? ¿Crees en Él con todo tu ser? ¿Tienes fe en Él antes que en tu propia prudencia? ¿Honras el valor de su sangre que derramó por ti? Tus respuestas te dirán qué tanto valoras el perdón de Dios a tus delitos y pecados. Y va directamente conectado a las 4 citas bíblicas, a los 4 puntos o factores que acabamos de analizar. Es un sistema de medición de alguna forma. Lo voy a repetir. La alabanza al Señor, la exaltación a su nombre. Número 2, crees en Él con todo tu ser, creer en Jesucristo. ¿Tienes fe en Él antes que en tu propia prudencia? La fe y creer no es lo mismo. Y número 4, ¿honras el valor de su sangre derramada por ti? Nuestras respuestas son lo que nos va a decir o calificar qué tanto estamos agradecidos, qué tanto tenemos acción de gracias para con su obra del perdón o redención de pecados. Aquí, amado hermano, quiero hacer una analogía práctica para terminar el bosquejo de introducción. Imagina por un momento, te voy a pedir que imagines que Jesús físicamente es tu compañero, tu hermano o tu prójimo, y lo puedes ver y sentir cada día, cada momento. Ahora bien, imagina que cada vez que tú cometes un pecado en tu mente, en tu corazón, contra tu hermano, contra tu esposo, contra tu esposa, contra tu jefe del trabajo, contra tu compañero de clases, a solas mirando tu celular, cometes un pecado al hablar, al murmurar o en cualquier otra faceta. Imagina que tú cometes pecado, cometes faltas, cometes iniquidad. Cada vez que cometes pecado, lo estás cometiendo contra Jesús, que está físicamente junto a ti. Podemos visualizar esta escena, podemos tenerlo momentáneamente en nuestra mente, en nuestra imaginación, que así pudiera ser. Bueno, a Él ofendemos cada vez que fallamos, aún en el pensamiento. Repito, visualiza esta escena, supón esta escena. Cada vez que pecamos contra cualquier persona, aún contra nosotros mismos, aún a solas en nuestro cuarto, aún mirando nuestro celular, estamos pecando. Visualiza que es contra Jesús, el que está físicamente junto a ti. Cada vez lo golpeamos, cada vez. Bien, ahora piensa por un momento que ese Jesús al que vives ofendiendo, ese Jesús vive perdonando cada vez que le dices, me arrepiento. Obvio, si lo haces de corazón. ¿Podemos visualizar esa escena? El hombre, el maestro, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, junto a nosotros en todo momento. Y si yo le grito a mi esposa, lo estoy ofendiendo a Él. Y si yo hago un mal movimiento turbio en mi trabajo, lo estoy ofendiendo a Él.
Y si yo veo imágenes inapropiadas, obscenas en mi celular, lo estoy ofendiendo a Él. Y si yo castigo mi cuerpo con drogas o de cualquier manera, yo lastimo mi cuerpo, daño mi cuerpo, lo estoy ofendiendo a Él. Y si yo murmuro de mis hermanos, lo estoy ofendiendo a Él. Y si murmuro de mis pastores, lo estoy ofendiendo a Él. Y si envidio a una persona, lo estoy ofendiendo a Él. Y si codicio a una mujer ajena, lo estoy ofendiendo a Él. Ahora, este hombre hermoso, Jesucristo, cada vez que yo peco, lo golpeo, pero cada vez que yo volteo y le digo, me arrepiento de corazón, Él me perdona. Así vivimos, amados. Pudiera ser un producto de nuestra imaginación en este momento, pero ese es nuestro estilo de vida. Podría decir afortunadamente por la bondad del Señor, pero podría decir lamentablemente por la dureza de nuestro corazón. No te estoy hablando de una forma de vida apropiada o idónea, porque nuestro anhelo es vivir en santidad, no pecar y hacerlo lo menos posible, aunque no hay justo ni uno solo. El hombre, el maestro, vive perdonando cada vez que lo golpeamos. Ahora, es por ello que te dije hace un momento, basándome en este ejemplo, en esta alegoría o analogía que acabamos de hacer, es por eso que te dije hace un momento que Jesucristo tiene la preeminencia en el ejemplo de perdonar. Él es nuestro ejemplo para poder abordar ahora el perdón entre hermanos. Él es nuestro ejemplo para poder abordar el perdón entre hermanos cuando nos ofendemos. Ya vimos la manera tan sublime y tan poderosa de un rey, de un Dios que perdona, de un Padre. Su ejemplo es lo que nos va a permitir abordar el perdón entre hermanos. Y aquí quizás se ponga más intenso el tema, pero antes vamos a resaltar algo bien importante. Si tomas notas, esto es muy, muy importante, esta reflexión. El perdón de Dios redime al ofensor, pero el perdón entre hermanos bendice al ofendido. Lo voy a repetir y lo voy a explicar. El perdón de Dios redime al ofensor, es decir, a nosotros. Nosotros somos los ofensores, pero el perdón de Dios nos redime. Ahora, el perdón entre hermanos bendice al ofendido. Vamos a suponer que yo soy quien te ofende. Y si tú me perdonas a mí, el perdón que tú me estás dando te bendice a ti. Porque quizás yo ni me acuerdo que te ofendí, quizás ni estoy consciente de ello, quizás ni lo sé. Pero el que tú me perdones a mí, te bendice, te libera. Y más adelante el maestro nos va a decir por qué hace énfasis en ello. Así que una de las enseñanzas del maestro es el perdón entre hermanos. Y sí, amados, sí, Jesucristo es el único con autoridad para perdonar pecados. No el curita de la iglesia, no el papa, no el presidente, no el pastor, no el diácono, no el anciano. El Señor Jesucristo es el único con potestad para perdonar pecados. Sin embargo, es imperante que sepas que de una forma especial también nos ha dado potestad para perdonar pecados a nosotros. Préstame toda tu atención aquí, porque esto se puede malentender si lo escuchamos de una manera simple. Es muy importante que me prestes tu atención. Sí, a nosotros nos dio de una manera especial también potestad para perdonar pecados. Única y exclusivamente los pecados que se cometan contra ti, contra nosotros. Lo voy a explicar. El Señor nos dio potestad para perdonar pecados, única y exclusivamente los pecados que se cometan contra ti. Son los únicos que tú puedes perdonar. Si alguien ofendió a tu esposo, hermana, tú no puedes perdonar esos pecados. Quizás te ofendió de pasadita a ti también y decides perdonar, está bien, pero el pecado contra tu esposo tú no lo puedes perdonar. Quizás alguien ofendió a mi pastor y a mí me molesta. Yo no puedo perdonar ese pecado, no está en mí esa potestad. Puedo perdonar que me haya ofendido de paso a mí, al escuchar tal cosa,
pero no tengo la potestad de perdonar ese pecado. El único que puede perdonar la ofensa que le hicieron es la propia persona. Solo puedo perdonar las ofensas que me hagan a mí. Si alguien ofende a mis hijos, bueno, yo puedo perdonar el sentirme herido, pero no puedo perdonar la ofensa que le hicieron a él. Eso solo lo pueden perdonar ellos. Espero ser claro en este ejemplo. Sí nos dio potestad para perdonar pecados, solo los que cometan contra tu persona. Yo perdono a los que cometan contra mi persona. Dicho de esta manera, veamos ahora, por favor, Lucas capítulo 17, versos 3 al 4, que a la letra dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Está tremendo. Cualquiera diría, el maestro se voló la barda. Pero eso es lo que él nos dice que tenemos que hacer. Ahora, empieza el verso diciendo, mirad por vosotros mismos. ¿Sabes lo que te está diciendo el maestro? Presta atención en tu persona. A ti es al que te conviene perdonar. Si tu hermano pecare contra ti, no contra tu prójimo, contra el que esté al lado, contra ti, repréndele. Y esa palabra repréndele, ahorita la vamos a analizar de una manera más especial. Porque muchos creemos que repréndele significa ve y regáñalo y grita. No, vamos a analizarlo. Y si se arrepiente, si te pide perdón, perdónale. Y si repite la situación, perdónale. Ahora, amado, no quiero extralimitarme de verdad, ni quiero meterme en problemas, pero es necesario que te pregunte esto. ¿Eres tú la persona de quien está hablando el verso que acabamos de leer? Si tu hermano se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces viene y te dice que se arrepiente, perdónale. ¿Eres tú esa persona? Diácono, diaconisa, líder de alabanza, cuidador de niños, encargado de tienda, talento, librería, evangelista, músico, predicador, tú que liberas endemoniados o sanas enfermos a través del poder del Espíritu Santo. A ti te pregunto, ¿eres tú esa persona? Liderazgo de la congregación, Fernando Munguía, ¿eres tú esa persona? Amados hermanos, por la confianza que nos tenemos, voy a citar, por ejemplo, Richard, Pepe, Almaquio, Ernest, Frank, Saúl. ¿Eres tú esa persona de la que está hablando el verso que acabamos de citar? El que perdona si le dicen perdóname y el que 7 veces vuelve a perdonar. Somos nosotros los de Lucas 3, los de Lucas 17, 3 y 4. Espero, amados, que nuestra respuesta sea no, Señor, no soy yo esa persona. Porque entonces este tema es para nosotros y con amor y humildad atesoremos la enseñanza del Maestro que hoy nos trae, el perdón. ¿Me lo recibes, amado? Amada, jóvenes, jovencitas, ¿me lo reciben? ¿Le damos gloria a Dios? Porque vamos a aprender lo que es el perdón. Bueno, por favor prepara tu Biblia en Mateo 18, 15 en adelante. Vamos a ir escudriñando la escritura, al mismo tiempo que interpretamos, nos identificamos y valoramos lo que nuestro Señor Jesucristo, el Maestro, nos está enseñando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces prepara tu Biblia, repito, en San Mateo capítulo 18, verso 15 en adelante. Y comenzamos en Mateo 18, 15 al 17 primeramente. Y se lee de la siguiente forma. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermano, hermana, ponte a cuentas, está diciendo el Señor. Habla con tu hermano de manera pacífica y objetiva.
Habla con tu hermano de manera pacífica y objetiva. Repréndele. Y repréndele no implica grita y aviéntale en la cara la ofensa que te hizo. Repréndele en este versículo significa hazle ver su falta. Pero la actitud con la que lo hagas depende de ti. Sí, hazle ver su falta. Pero la manera en que lo hagas va a depender de ti, de tu temperamento, de tu dominio propio, de tu carácter cristiano. Es lamentable saber que entre hermanos quieren arreglar una diferencia y empeoran las cosas, porque no reflejan el amor de Cristo ni para pedir perdón ni para perdonar. Discúlpame que te diga esto, pero es lo que vemos cada día. Aún entre esposos las cosas son peores, no saben ponerse a cuentas entre esposos. Es lamentable ver personas aún en el liderazgo de la iglesia de Cristo gritándole la esposa al esposo, callándolo públicamente, pero eso sí, mirando la paja en todos los ojos ajenos. Según, mirando la paja para orar o aconsejar. Eso es una falacia, amados. Tengamos en cuenta y seamos conscientes que eso es fantasía. No podemos dar lo que no tenemos. Si soy una persona que le grito a mi esposa, que la exhibo delante de mis hermanos, la callo o la maltrato y quiero mirar la paja en el matrimonio ajeno y dar un consejo, eso es una fantasía. Tengo mucho que aprender todavía para aspirar a eso. Pero lamentablemente sucede. No sabemos ponernos a cuentas. No sabemos pedir perdón, no sabemos perdonar. Termina en discusiones, se empeoran las cosas. Si antes por lo menos el saludo, ya después ni el saludo. Es triste, pero gloria al Señor, tenemos este discipulado de parte de Dios. Y vamos a aprender, y lo vamos a poner en práctica. Estoy seguro de eso. ¿Estás conmigo? Escribe por ahí un comentario, estoy de acuerdo, amén. No sé, déjame saber qué piensas al respecto. Y bueno, esta porción que acabamos de leer nos habla de ponernos a cuentas con un carácter cristiano y hacer un segundo intento con un par de testigos si es que el primero no funcionó. Ojo aquí, con un par de testigos, no con tus cuates, no con tus amigos, con dos personas maduras e imparciales. No se trata de echarle montón al ofensor, sino de buscar la conciliación entre hermanos. Amén. Punto muy importante. No es llevarme dos cuates y le echo montón y para que vea que él me ofendió. No. Si se trata de que no te escuchó a la primera en una manera objetiva y prudente, bueno, dos testigos, pero no mis compas. Dos personas maduras, imparciales, que puedan apoyar o coadyuvar a la conciliación entre hermanos. Punto muy importante. Amén. Analicemos y escudriñemos ahora Mateo 18, del 18 al 20. Y dice de esta manera: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí, amigos y amigas, no habla de atar el espíritu de pobreza y de miseria y desatar el espíritu de riqueza, ni nada de esas cosas. El pasaje está hablando específicamente del perdón entre hermanos, así que entendamos de acuerdo con el contexto que estaba tratando el maestro justo en ese momento, que es el perdón entre hermanos. Y ahí, en el perdón entre hermanos, es donde vamos a aterrizar el atar y el desatar, nada de otras cosas. Particularmente está hablando del perdón entre hermanos. Ahora, lo que nos enseña es que lo que determines o prohíbas en tu proceder será observado en los cielos, y lo que permitas en tu proceder también será observado por Dios en los cielos, sea bueno o sea malo. Ejemplo, si al ponerte a cuentas y perdonar a tu hermano prohíben volver a ofenderse o a pecar de esa forma, es decir, si tu hermano te dice gracias por perdonarme, por mi parte queda prohibido volver a murmurar de ti y de cualquier otra persona.
esa prohibición queda también establecida y aprobada por Dios en los cielos. ¿Qué te parece? Asimismo, si los hermanos dicen, a partir de hoy, me comprometo a mostrarte mi amor por ti y tu familia, me siento libre para apoyarte en lo que esté a mi alcance, ese amor que están desatando, en ese momento queda desatado y aprobado también en los cielos por el Padre. ¿Qué tal? Hermosa aplicación, ¿no? Pero, si lo que prohíben es volver a hablarse y saludarse, y lo que liberan es más rencor del que había y más murmuración, eso también lo observa el Señor desde los cielos y no es aprobado. Tú decides. Por último, esto que acabamos de ver es atar y desatar. Y lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Es esto que acabo de explicar. Lo que determines en tu proceder ante la conciliación con un hermano será aprobado y apoyado en los cielos para desatar o para atar, siempre que sea bendición, siempre que sea bueno, un buen proceder, respaldado por Dios. Amén. Ahora, por último, esta porción habla de ponerse de acuerdo y de la presencia de Jesucristo en donde dos o más estén en su nombre. Nos está diciendo que esta reconciliación debe quedar sellada con una oración en el nombre de Jesús. Sí, amados. Y así, lo que pidan será hecho por el Padre. Lo que pidan respecto al perdón y a la nueva relación de paz. No se trata de que yo le hable a alguien y ven, vamos a unirnos, donde dos o más se congregan, ahí está Jesús y el Padre va a conceder lo que pidamos. Ven, vamos a unirnos los dos para pedir un carro último modelo. De eso no está hablando esta porción. Puede existir la oración, pero este pasaje, esta porción nos está hablando del perdón de pecados. Y donde dos o más se congregan en mi nombre, y estoy yo entre ellos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si tú cierras esa conciliación con una oración en el nombre de Jesús, ven hermano, vamos a orar para que aquí en lo adelante el Señor bendiga nuestra amistad o nuestra relación como hermanos. Estamos sellándolo en el nombre de Jesús y ahí Él está presente. Eso es lo que nos quiere decir. Y lo que pidieran será hecho por el Padre. ¿Respecto a qué le vamos a pedir? A ese perdón de pecados, a ese perdón entre hermanos y a la nueva relación de paz. ¿Verdad que se ve diferente cuando leemos con un contexto enfocado? ¿Verdad que se entiende distinto la Escritura cuando analizamos la porción? Cuando analizamos la porción con base en lo que está hablando el escritor, en este caso, palabras del maestro, se lee distinto, amados, porque tenemos un enfoque. No estamos sustrayendo un verso de aquí, un verso de ahí, aplicándolos a como creemos entender, sino de acuerdo con el contexto. Es punto súper importante. Amén, hasta aquí, ¿vamos bien? Ahora, continuemos. Vamos, por favor, acompáñame a Mateo 18, ahora versos 23 al 34. No lo vamos a leer en su totalidad, pero te voy a platicar la historia, la parábola que ya todos debemos conocer. Te la platico brevemente. El maestro habla de una parábola donde un rey hace cuentas con su siervo. Y resulta que el siervo le debe muchísimo dinero. Habla de 10,000 talentos. Muchísimo dinero. Y como el siervo no tiene para pagarle, el rey determina venderle a él, al siervo, vender a su mujer y vender a sus hijos y vender todas sus pertenencias para recuperar la deuda. El siervo clama, suplica al rey y le pide que tenga paciencia y le pagará hasta el último cuadrante. Y el rey es movido a misericordia y le perdona la deuda. Este siervo se va y saliendo de ese lugar se encuentra un consiervo que le debe poquito dinero. Le debe fíjate bien, le debe el 0.0002% de lo que le acaban de perdonar. ¿Y sabes qué hizo este hombre, este siervo? Se encuentra al deudor y lo toma por el cuello y lo está asfixiando y le dice: págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Y lo está asfixiando, lo dice la palabra.
El otro hombre se zafa, se humilla, se postra en el piso y le dice: ten paciencia y te pagaré hasta el último cuadrante de lo que te debo. Pero este siervo no perdona y lo manda a la cárcel hasta que pague lo que le debe. Esta situación llega a oídos del rey, que le había perdonado muchísimo más, y lo manda a traer. Y le dice: ¿no pudiste perdonar a tu consiervo cuando yo te había perdonado muchísimo más? Por cuanto has hecho de esta manera. Lo mandó a los verdugos. Y los verdugos es a los demonios, al infierno, hasta que pague lo último que deba. Me di a la tarea de hacer una equivalencia, una conversión entre la deuda que perdonó el rey al siervo y la deuda que no quiso perdonar el siervo al consiervo. En números entendibles o en equivalencias, el rey le perdonó una deuda al siervo de 60 millones de pesos, por citar una unidad de medida, pesos. El rey le perdonó 60 millones de pesos. Sale de ahí y ¿sabes cuánto le debía el consiervo? 100 pesos. En equivalencias. Me puse a hacer la conversión con la tabla de equivalencias de la Biblia. Le acaban de perdonar 60 millones de pesos. Y este sale y por 100 pesos asfixia, forcejea, humilla y ofende a su consiervo. Tremendo, ¿no? ¿Sabes una cosa? Así es como funciona también con los cristianos. Así nos encontramos historias en el pueblo de Cristo, lamentablemente. De antemano sabemos que esta parábola es una comparativa con el reino de los cielos. Habla de lo que Dios nos ha perdonado a nosotros, que es muchísimo. Son esos 60 millones de unidades, lo que el Señor nos ha perdonado. Y que nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos una ofensa que es pequeñita comparado con todo lo que ya nos perdonó el Padre. La realidad de la parábola es esa, es una analogía con el reino de los cielos. Pero creo que nos falta, amados hermanos, creo que nos falta también disponernos para asimilar esta parábola en nuestra vida cotidiana y en nuestra relación como hermanos. Porque así es como a veces el pueblo de Cristo se porta. Tenemos que asimilar esta parábola con nuestro proceder. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Te has enterado de un hermano que es tratado con amor y comprensión por sus acreedores y este se porta como un tirano con sus deudores? ¿Te suena? Así es como a veces nos comportamos. Tuvimos una experiencia, te voy a platicar algo. Hace tiempo mi esposa compró unos productos que cuando llegó a casa los revisó y no servían. Los productos no funcionaban, salieron defectuosos y la persona que se los vendió no tenía la posibilidad ni de reembolsar ni de cambiar los productos. Mi esposa dijo: déjalo así. Pues ya ni modo, déjalo así, no te preocupes. Y a la postre, unas semanas después, nos enteramos que esta persona a la que mi esposa le dijo: déjalo así, no hay problema, esta persona humilló públicamente a alguien que no tenía posibilidades de ofrecer un producto con la calidad que ahora esta persona estaba esperando. ¿Sí? La misma persona a la que no se le pidió reembolso, ni cambio, ni nada, va y humilla públicamente a otra persona a la que no obtuvo lo que esta persona esperaba, una calidad de producto que ella esperaba. Fue muy triste. ¿Te suena familiar? Así nos manejamos en el pueblo de Cristo algunas veces. Otra experiencia muy triste, esa es a título personal. Hace algún tiempo vino una persona a trabajar conmigo.
la cual fue tratada con calidad y respeto, pero sobre todo con amor de hermanos en Cristo. Al pasar de este tiempo, trabajó conmigo un tiempo y listo, todo bien. Al pasar del tiempo, esta persona maltrató a un hombre de una forma humillante y sin el amor de hermanos con el que él había sido tratado antes. ¿Te suena familiar la historia? Es olvidar lo que recibimos y dar lo peor de nosotros. Qué triste. Olvidamos lo que recibimos del Padre o de hermanos acreedores que se han portado en bondad con nosotros y a cambio damos lo peor a nuestros deudores. Aquí la parábola no solo habla del trato entre hermanos, sino del trato que Dios puede darnos si no perdonamos con amor y misericordia. Debemos perdonar con amor y misericordia a nuestros hermanos. El pasaje bíblico concluye diciendo lo siguiente, Mateo 18, verso 35, y dice de esta forma: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Lo voy a repetir haciendo énfasis. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. De todo corazón, no de palabra, no de cumplir un trámite, de todo corazón. ¿Qué te parece, hermano? ¿Qué te parece, discípulo? ¿Qué te parece, líder? Es bien importante liderazgo de la congregación. Me incluyo, obviamente. Que nosotros, primeramente, que somos diáconos, diaconisas, músicos, directores de alabanza, cuidadores de niños, personas que atienden talento, librería, tienda. Se supone que como liderazgo somos gente de lectura, oración y ayuno. Este tipo de principios deberíamos de tenerlos por forma de vida, por estilo de vida. Prestemos atención, hermanos. Prestemos atención. De alguna manera, los ojos de muchas personas en el pueblo de Cristo están puestos sobre los líderes. Mucho cuidado con cómo nos comportamos. Mucho cuidado con nuestro testimonio en cuanto a la falta de perdón. Mucho cuidado. Podemos ir a llorar con el pastor y decirle, me arrepiento 30, 40 veces. Pero las marcas que dejas en tus hermanos, ¿quién las borra? La única manera es aprendiendo a pedir perdón, pero también aprendiendo a perdonar. ¿Cómo dice el verso? De todo corazón. Y así cuando hagamos nuestra oración en nuestro lugar secreto y le digamos, Señor, perdóname, no hay justo ni uno solo, perdona mis faltas, así como yo he perdonado a quien me ha ofendido. No solamente recitar una fracción de la oración universal del Padre Nuestro, es realmente haber perdonado de corazón a quien te ofendió. Quizás Fernando Munguía te cae mal, por citar a alguien y no ofender. Quizás Fernando Munguía te ofendió y ni estoy enterado en qué. Y tú dices, ya lo perdoné. ¿Por qué me perdonas si ni siquiera te pido perdón? ¿Por qué me perdonas si ni siquiera has venido a reprenderme, como dice la Escritura, para que yo sepa que te ofendí? ¿Sabes por qué lo haces? Porque no sabemos ni ofrecer perdón, ni pedir perdón. Lo dejamos al tiempo, como dice la gente que no conoce a Cristo. Que el tiempo lo cure. El tiempo no lo va a curar. A veces, la gente de allá afuera, la gente del mundo que no conoce a Cristo, nos da cada ejemplo de perdón. Pilas, amados, pongámonos las pilas.
Este es solo el principio de un gran discipulado. ¿Por qué no haces el propósito de pedir perdón sabiendo que has ofendido? ¿Por qué no haces el propósito de perdonar, de reprender a quien te ofendió, pero también ofrecerle tu perdón? Y reitero, reprender, aunque suene una palabra fuerte, no significa gritar y aventarle en la cara las ofensas que te hayan hecho. Reprender significa hacerle ver su error. La actitud depende de ti. ¿Qué te parece? Dura es esta palabra, ¿verdad? Pero duro también es nuestro corazón, hermanos y hermanas. Mi exposición es la palabra de Dios, pero la impartición es el amor de Cristo entre hermanos. Esto es lo que deseo que el Espíritu Santo ministre a cada uno de nosotros. El amor con el que Cristo nos perdonó, para así perdonar a los que nos ofenden. El amor con el que Cristo nos perdonó, sirva para que sepamos y aprendamos a perdonar a quienes nos ofenden. Porque he visto líderes hablarle a los hombres como si fueran el apóstol Pablo a las iglesias, duros y tal vez hasta ofensivos, pero poco he sabido de líderes que muestren el amor de Jesús antes que la rudeza de Pablo. Dejemos de sentirnos apóstoles sin haber conocido el amor que Jesús tuvo a sus ofensores, a la mujer adúltera, al soldado Malco, a Zaqueo el usurero, al mismo Saulo perseguidor de la iglesia. Aprendamos y atesoremos las enseñanzas del más grande, Jesucristo nuestro Señor. Si aprendemos de su amor antes que sentirnos un tirano, entonces podremos reprender como lo hizo el apóstol Pablo, con autoridad. Porque ya va el amor que aprendimos de Cristo. Pilas con eso. Ojo ahí. Yo no vi que el maestro fuera rudo con aquella mujer adúltera. Tampoco noté que fuera rudo con Zaqueo, que era un usurero. Dejaba en la ruina a la gente necesitada. Tampoco vi a un Jesús tirano con Malco, el que lo estaba aprendiendo. Es más, reprendió a Pablo queriéndose sentir ahí el defensor de Cristo. Aprendamos el amor de Jesús antes que la rudeza de Pablo. Porque al mismo Saulo perseguidor, el Señor le mostró su amor. A su estilo, porque es un tema particular. El gran apóstol, Pablo. Pero le mostró su amor. Y Pablo correspondió a ese amor. Amén, hasta aquí. Atesoremos las enseñanzas del más grande, Jesucristo, nuestro Señor. Y termino con esta cita. Acompáñame, por favor, a la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 32. Y dice de la siguiente manera: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué hermosa cita. La voy a leer una vez más. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué manera tan hermosa de cerrar con este verso. Átalo a tu persona a partir de hoy. Espero de todo corazón, amado hermano, hermana, jóvenes, jovencitas, espero de todo corazón que esta primer ponencia te haya edificado y que la revelación del perdón sea para ti una manifestación de paz y de gozo. A partir de hoy, recuerda poner en práctica y atesorar las enseñanzas del Maestro. Cada semana uno de mis hermanos va a exponer una enseñanza y sé que lo hará de una manera magistral y juntos seremos edificados. Por favor, no te pierdas ninguna de las entregas. Permíteme cerrar primera entrega del discipulado orando por que el Señor nos dé la fuerza y el poder para poner en práctica lo aprendido, orando también por tus diezmos, tus ofrendas, tus semillas y enviando a la iglesia al resto de una semana en bendición y en victoria. Amén.
Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Tú has tenido a bien disponer que tu palabra llegue a nosotros. Señor, la recibimos, Padre, pidiéndote y suplicándote que transforme nuestros corazones, Señor. Como dijo aquel hombre, Padre, cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, que perdone, que sepa pedir perdón. Cámbianos, Señor, transfórmanos. Clamo a ti, Señor, para que esta congregación hermosa celebrando al Rey, a partir de hoy, Señor, tenga el perdón como un estilo de vida. Y pida perdón, Señor, quitando todo orgullo, toda arrogancia, toda dureza, Padre, del corazón. Concédenos esta petición, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, Señor, oro por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Que cada semilla, Señor, cada diezmo, cada ofrenda que llegue a tu alfolí, sea reflejado y multiplicado, Señor, en las finanzas de cada uno de tu pueblo, Señor. Y aquellos que por esos tiempos difíciles en la economía no han podido sembrar, Señor, te pedimos, tú, Padre, que das pan al que come y semilla al que siembra, ponga, Señor, en su mano la semilla que ha de llegar a tu alfolí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos guardes la vida, el ministerio de nuestros pastores, Señor. Que sigamos siendo edificados, Padre, a través de su enseñanza. Y Padre, aquellos hermanos que no se han podido congregar, que han tenido temor, Señor, te pedimos por ellos también, Padre, para que tu casa se llene, porque ahí, Señor, está tu amor, está tu poder y está tu protección. Señor, permite que tengamos el resto de una semana en victoria, Señor, más que vencedores, siempre confiando y de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Padre, con toda humildad, Señor, delante de tu presencia, nos humillamos delante de ti, sabiendo, Padre, que a tus pies, Señor, que adorando tu nombre y buscando obedecerte, es lo más alto que podemos aspirar. En tu nombre, Jesucristo, y dando la gloria al Dios Todopoderoso. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga. Muchas gracias por recibir esta palabra. Lo he hecho con diligencia y de acuerdo con la guianza del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles en la segunda entrega, pero antes nos vemos el domingo en la congregación. Dios te bendiga.